El día de hoy está testificando el rey Zambada, el último testigo de los de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. La vez que nos quedó de ver, honestamente yo sí lo estoy bastante decepcionado. No vimos a la Barbie y tampoco a don Joaquín el Chapo, que pensábamos que iba a llegar. Pues no, el rey Zambada testificó otra vez. Él fue un testigo clave en el juicio de Joaquín Guzmán, está muy bien. Pero en el caso de Genaro García Luna, bueno, pues esperábamos que iba a ser cuando menos la Barbie, ¿no? Que él hasta fue parte fundamental, pues no. ¿Y qué testificó? Rápidamente el día de hoy el rey Zambada. Testificó que él personalmente le dio sobornos a Genaro en 2006, al inicio de la era de Calderón, ¿no? Que hubieron 2 reuniones en un restaurante que se llama Champs-Élysées en la Ciudad de México. Que en la primera reunión él le entregó $3 millones y en la segunda le entregó $2 millones. Señala Keegan Hamilton, reportero del New York Times, ¿no? Que el rey ya no está encarcelado y se ve más saludable que en el juicio del Chapo. Tiene una barba incipiente en la cabeza. Bueno, ok, dice... Otras cosas interesantes, el rey describió la jerarquía del cártel de Sinaloa y cómo funcionaba el negocio de las sustancias. Calculó que el cártel le enviaba 100 toneladas por mes a los Estados Unidos, con un valor de 2.8 a 3 mil millones de dólares. El cártel comenzó a crecer durante la era de Vicente Fox. Todos los días del sexenio se hizo más fuerte. También dice, el rey también se dijo que le dijo un asociado de Arturo Beltrán Leiva que García Luna está recibiendo pagos mensuales de 1.5 millones de dólares para ayudar al cártel de Sinaloa mientras era director de la AFI. Y dice, los miembros del cártel usaban uniformes de la AFI para salir y hacer arrestos y también para pelear, ¿no? Cuando comentó Rey sobre García Luna porque era tan importante para el cártel, se podía trabajar mucho, había mucha seguridad, se apoyaba con los combates y los sicarios, era muy importante. Después de que Rey sobornara personalmente a García Luna en 2006, dijo que no hay problemas con mi hermano El Mayo, que se aseguraría de que no tenga procesamientos ni investigaciones directas. Eso es lo que le dijo García Luna a El Rey, ¿no? Le dijeron que Arturo Beltrán Leiva tenía un arreglo similar. Señalaba también lo siguiente, describió la corrupción en todos los niveles del gobierno de México. Luego sobornar a García Luna, le dijeron que le iba a dar la protección a mi hermano El Mayo, no lo va a molestar, va a seguir trabajando como hasta ahora. Según Rey Zambada, García Luna supuestamente también le dijo al cártel de Sinaloa que les permitiría elegir personal para ciertas asignaciones de la Policía Federal. Generalmente los yanquis, como llamaban los comandantes de las plazas controladas por el cártel. Órale. También señaló, Rey Zambada dice que los pagos por corrupción generalmente se hacían a través de un abogado llamado Oscar Parades, socio de confianza del Mayo. Yo era la persona que le daba el dinero a Oscar y él se lo daba a Luis Cárdenas Palomino. Estos pagos siempre tenían que hacerse. El rey dirigió el aeropuerto de la Ciudad de México para el cártel desde 2000 hasta su arresto en 2008. Dijo que su nómina incluía miembros de la PGR, la AFI y oficiales federales de carreteras y puertos de México. No podríamos trabajar sin esa ayuda, era una forma muy segura de trabajar. El rey dijo que los agentes de la Policía Federal en el aeropuerto de la Ciudad de México ayudarían a descargar cargamentos de cocaína. Utilizaran pequeños jets privados de Venezuela y grandes aviones de carga capaces de transportar de 1 a 5 toneladas. La cantidad variaría dependiendo de lo que permita el gobierno. Y bueno, habla también sobre el hijo de Joaquín, la escapada, ¿no? Después los fiscales mostraron una foto del restaurante Champs-Élysées, donde el rey le entregó los sobornos a García Luna, cerca del Ángel de Independencia y muy cerca de la embajada estadounidense. Y bueno, hablaron sobre esos restaurantes, ¿no? Y bueno, pues ya con eso, Mauricio, se terminó el juicio. Ahora, más al rato viene la llamada cross-examination, ¿no? Le van a preguntar la defensa al rey algo, pero bueno, lo más importante, Mauricio, se termina aquí. No va a haber más, ya sacaron las sorpresas, no embarraron ya más a nadie. Felipe Calderón solo salió de oídas, por así decirlo, a través de Edgar Beitia, pero la verdad es que yo sí me deja, Mauricio, este juicio un sabor bastante amargo. Después de 3 años de esperarlo, no sé, sí, estás esperando una muy buena película y una total decepción.
Pues sí, es que la sorpresa o la decepción, Nacho, yo creo que se da cuando se anuncia que se reduce el juicio. Porque ya sonaban 3 nombres, 4 si incluimos a Guzmán, porque en la fin de semana las redes aclamaban a Guzmán para que testificara y pues bueno, se abría la posibilidad de que él decidiera alcanzar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y empezar a soltar la sopa. Sin embargo, no sucedió, pero cuando menos se hablaban de tres personajes, que es la Barbie, el Rey Zambada y Arzate, Reyes Arzate, que fue funcionario de la Policía Federal. Y estos 3 estuvieron sonando para este último testimonio. Ahora, la pregunta es, si tienes estos 3 personajes, ¿por qué no testificaron los 3? O sea, ¿por qué no hablaron los 3? Si los 3, todos ellos podían ir complementando la información, lo que tenemos es una historia, Nacho, que es lo que se ha dado a conocer. Tenemos una historia vista desde diferentes ángulos. Lo que han platicado los testigos es lo mismo, pero desde el punto de vista que a ellos les tocó vivir. Entonces, lo que iba a contar la Barbie, lo que iba a contar Reyes Arzate, pues iba a ser lo mismo que platicó el Rey Zambada, lo que platicaron los otros también testigos, desde su punto de vista. O sea, esto ayuda a entender mejor la historia, a conocer mejor también las motivaciones detrás de todas estas acciones y decisiones. Y uno se pregunta, bueno, como dices tú, Nacho, si se esperó tanto para sentarlo ahí en el estrado, ¿por qué no? Pues ya que testifiquen, o sea, ya que hubieran hablado ellos los 3, cuando menos esos 3 nombres que sonaron. Se decide que no, se decide que solo fuera uno. Tampoco se presentan muchas pruebas físicas, se menciona y trascendió que dice, bueno, pues es que si entregaron, ¿cuántos eran? 100,000 hojas de pruebas. ¿Por qué no las sacaron? ¿Dónde están? ¿Por qué las escondieron? Y empieza la especulación. Bueno, es que con estas pruebas se iba a embarrar a funcionarios estadounidenses. Porque sí, están embarrados. ¿Te imaginas cómo puedes mandar 100 toneladas al mes y que nadie en Estados Unidos lo supiera? O sea, pues sí lo sabían, claro que sí. Y sobre todo, pues supongo que las mandaban en aviones, no sé exactamente cómo las mandaban. 100 toneladas al mes, Mauricio. Al mes, sí. Estás hablando que son unos 3 toneladas diarias. ¿Y a poco no sabía nadie? Sí. O sea, claro que sí sabían. Sí, y nadie hacía nada. Entonces, pues sí, la verdad es que es una especulación muy válida. Que todo este juicio se empezó a detener cuando se dieron cuenta que por ahí iba a salir muy manchados varios funcionarios, iban a haber más preguntas que respuestas, y San se acabó. Y pues bueno, pues vamos a ver qué decide el jurado. Y por eso también García Luna negó a testificar, porque también estaba la especulación de que iba a subir al estrado y bueno, al final iba a hablar. Se me decía muy raro a mí esta posibilidad, porque cuando esto sucede es que es un acto de total desesperación, pero realmente es muy, muy, muy complicado, y solo haces esto si vas a realmente embarrar a alguien de una manera muy clara, directa y abierta. Y yo pensé que si iba a suceder esto es que porque iba a decir, sí, yo hice todo esto, pero bajo las órdenes de Felipe Calderón, ¿no? Acusar directamente al expresidente. Pero no sucedió tampoco, ni siquiera tuvimos tampoco esa dicha. Y la verdad es que sí, un total fiasco. Honestamente, este juicio, blah. Yo creo que sí van a acabar condenando a García Luna, pero realmente para tanta expectativa fue un total fracaso. Bien dice Mauricio, iba supuestamente el juicio a durar hasta marzo, todo marzo, iban a desfilar unos 70 testigos y no, ni siquiera los más importantes, por ejemplo, como la Barbie. Pero bueno, vamos a otro tema, Mauricio. Fíjate que el día de hoy le salieron un caso de corrupción en el Senado, Mauricio, de Ricardo Monreal. Hace unos días, ya meses, el año pasado, Ricardo Monreal presentó un libro. Es ¿ve? Errar es humano, rectificar es política, ¿no? Es un libro X, ¿no? Y bueno, pues aquí está la presentación, ¿no? Del año pasado. Lo interesante, Mauricio, es que este libro X, de que creo que nadie lo leyó, Ricardo Monreal lo obligó o lo vendió a los senadores y vendió 1,000 ejemplares, Mauricio. Y fíjate esta cotización. El Senado compró 1,000 ejemplares
de este libro, Errores Humanos, Rectificar es Política, y por cada ejemplar pagó Mauricio 2,000 pesos. Por lo cual el Senado gastó 2 millones de pesos para entregar 1,000 ejemplares a los senadores, que son por cierto 128 senadores nada más. Pero, ¿cómo la ves, no? Y ojo, esto no es como que la impresión del libro, sino es la adquisición de la segunda edición de la obra, porque ya hubo una primera edición, bueno, ahora es una segunda edición. 2 millones de pesos para un libro de 300 páginas. Y bueno, por cierto, no es que tampoco sea un libro a colores ni nada, no, es un libro normal, ¿no? Es como cualquier otro libro. 2 millones de pesos. ¡Pum! Sale esto. La verdad es que me quedo sorprendido, ¿eh? ¿Cómo agarraron a Ricardo Monreal aquí en la movida? Nacho, es que incluso hasta si fuera impresión, ¿te imaginas 2,000 pesos para imprimir un solo libro? Pues ¿cuánto te estaría costando el libro? O sea, mínimo te cuesta 2,500. Esos libros no se venden así, pues, o sea, no hay libros, o sea, sí hay libros caros, pero pues un libro con esas características no pasa ni de los 400 pesos. Entonces, sí, la verdad es que está muy raro por todos lados sobre el manejo editorial sobre este libro. También hay que ver cómo se imprimió, o sea, pues como dices tú, esta es la distribución, pero cómo se imprimió, qué tanto gastó el Senado para imprimirlo. Porque bueno, no creo que sea un libro definitivamente un gran éxito comercial. Generalmente los libros se imprimen por las editoriales porque van a venderlos y van a hacer un negocio con sus ventas, ¿no? Pues está el ejemplo del presidente y sus libros, ¿no? Que pues obviamente tiene una gran presencia y hay una gran atractivo para comprar un libro escrito por el presidente López Obrador. Pero en el caso de Monreal, pues no, o sea, no hay una motivación. Entonces, eventualmente también ahí tú vas con la editorial y le dices, órale, te pago una lana para la impresión, porque yo sé que no la vas a recuperar, y me haces mi libro. O sea, también esa es otra posibilidad. Y bueno, así como ese, Nacho, debe haber muchos, porque en el Senado y en la Cámara de Diputados la verdad es que no hay una fiscalización tan rígida. Los coordinadores parlamentarios tienen como que su fondo que pueden gastar ellos de manera discrecional. No necesariamente se tiene que distribuir entre los legisladores de sus bancadas, o sea, a veces lo reparten, les dan una parte, pero muchas veces son recursos que ellos gastan y además los órganos de dirección tienen su propio presupuesto. O sea, Ricardo Monreal maneja el dinero de la bancada de Morena en el Senado, que es la mayoritaria, y maneja el dinero de la Junta de Coordinación Política, que es, pues básicamente el dinero institucional del Senado. O sea, es un muy buen negocio, ¿no? Y pues sí, ya le están sacando sus papelitos. Y bueno, por cierto, Mauricio, hoy estuvo Ricardo Monreal aquí en Adán Augusto fue al Senado de la República, ¿no? Aquí lo vemos. Y bueno, pues ahí estuvo, seguramente hablando del plan B. Por cierto, Mauricio, el presidente habló... Ahí van a decir que la alianza, ¿no? Sí. Por cierto, también Marcelo Ebrard habló sobre Turquía, va a mandar $6 millones de apoyo. Vamos a escucharlo. Nos ha instruido el señor presidente que en lo relativo al apoyo a Siria se estableciera contacto con la Organización de las Naciones Unidas, cosa que se hizo, y ha dispuesto el presidente que México haga una donación de $6 millones que se depositarán en cuanto nos den la cuenta bancaria. Esto depende de una oficina de Naciones Unidas a cargo de asuntos humanitarios. Desde luego ellos están ya desde hace varios días en la región y estas cifras que les acabo de dar son confirmadas por la ONU, para darnos una idea de los impactos en Turquía y en Siria. Entonces haremos ese depósito el día de mañana, como se ha dispuesto, y por lo que hace a la presencia en Turquía, pues el secretario de la Defensa nos va a presentar en un momento más el informe actualizado. Nos ha instruido el señor presidente que en lo relativo al apoyo a Siria se estableciera con... Bueno, lo que dice Marcelo Ebrard sobre este tema, ¿no?
los apoyos, las acciones que se han dado a favor de pues de estos gobiernos, ¿no? Muchos damnificados. También pues haya costado la vida ya de este perrito rescatista Proteo, quien pues estaba justamente metido, enterrado ahí en los escombros, se dio un derrumbe y bueno, pues finalmente también desafortunadamente perdió la vida. En una drama que conocemos muy bien, también hay que decirlo, con el asunto de los sismos acá en nuestro país, y ahora les tocó vivir esto a los turcos, ¿no? ¿Qué? Ah, sí. Ya me regresaron a la pantalla. Ah, muy bien. Entonces, no lo van a creer, pero bueno, Nacho acaba de pasarse arrastrando por abajo de la pantalla, por esto es que me distraje. Mauricio, perdiste la ilusión, la magia de la televisión. Bueno, pues es que ya me ganó la risa, Nacho ya no sabía qué decir. Estaba viéndote pasar y me distraje. Pero bueno. La puse pues, pasar por atrás. Puede haber pasado por atrás, si me distraigo menos, pero bueno. Sí, bueno, entonces es un tema importante esto que está dando. Y fíjate, Nacho, que algo que se está viralizando mucho en las redes sociales, no he tenido chance de confirmar la información, ya lo voy a checar con calma, porque sí es un tema, esto que está ocurriendo en Ohio, ¿no? Con esta supuesta explosión que se dio con una serie de químicos, está empezando a manejarse muchas versiones en las redes sociales sobre que se está tratando de esconder la información y demás, y sobre la gravedad del incidente. Y sí me ha llamado la atención porque sí he visto varias denuncias. Y mientras se da esto en Ohio, está con este asunto de los objetos voladores no identificados, los ovnis, ¿no? Sí, claro. Que dicen que son los globos. En Canadá se derrumbó uno, incluso ahí en coordinación con Estados Unidos. Luego China salió a decir que acá nos han mandado muchos globos estadounidenses. En fin, se ha convertido también en un tema en este asunto internacional con Estados Unidos, el tema de Ohio y el tema de los globos. Y sobre todo también, pues cómo utilizan aviones cazas para reventar estos globos, ¿no? Que también pues es un exceso. Algunos dicen que hasta misiles usan, pero bueno. Pues sí, Mauricio, la verdad es que sí está muy, muy extraño, y bueno, todo parece, sí, a mí me preguntas, Mauricio, una operación de gran encubrimiento de este tema de los ovnis, de un desastre tremendo como fue lo de Ohio, que por cierto podría devenir de una respuesta de los rusos después del Nord Stream. Digo, si ya me quieres poner a conspirar, Mauricio, te puedes sacar un montón de teorías. Bueno, vámonos a otro tema. Fíjate que hablando de teorías de la conspiración, chécate esta interesante que escribe el Templo Mayor el día de hoy. Dado que el plan B de la reforma electoral avanzará sin contratiempos en el Senado, sí, obvio, expertos en cuestiones legales advierten que se perfila una de las mayores chicanadas de la 4T. Según esto, si la aprobación se va hacia el final del periodo de sesiones, lo más cercano al 30 de abril, el presidente de la República podría tomarse hasta 40 días para publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, podría hacerlo en la edición vespertina del 31 de mayo, para no dejar margen a que nadie la impugnara. Cosa a recordar que el 1 de junio es la fecha límite para cualquier modificación a las reglas electorales. Así que hoy más que nunca será fundamental la vigilancia de las y los ciudadanos y bueno, bla, 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 bla. Esto es súper interesante, Mauricio. Y ¿sabes qué? Podría tener cierta razón. Yo me pregunto, ¿por qué rayos no se ha aprobado el plan B en el Senado? O sea, ya. Hace un montón de tiempo se hubiera aprobado, ¿no? O sea, si el periodo arrancó el 1 de febrero y estamos aquí a 13, ¿qué ha pasado? Ya es filolencho y se va a aprobar, Mauricio, sí o sí. Entonces lo que está diciendo es que aquí lo que podría seguir siendo la 4T es alargar la aprobación hasta el final, porque obviamente el Poder Judicial va a estar a favor del hecho y de echar por labor del plan B, eso ténganlo por seguro. Pero si el gobierno, el Morena, deja hasta el final todo esto y precisamente llega al límite constitucional, entonces como ya entra un año antes, no se pueden modificar las reglas electorales, cualquier impugnación o cualquier amparo o cualquier otra cosa ya no entraría
para el 2024, sino se iría hasta el otro periodo presidencial, ¿no? O sea, en dado caso que llegue la Suprema Corte e invalide el plan B, pero bueno, no invalidaría en el 2024, sino hasta el 2025. Esto es interesante, ¿no? El juego de los tiempos legales. Creo que tiene razón aquí Templo Mayor lo que está comentando, porque también se me hace muy raro de que al final no se haya todavía confirmado esto. Sí, es una de las posibilidades. Yo también vi y estaba dándole vueltas al tema. De entrada se tiene que posponer hasta abril, ¿no? O sea, tiene que posponerse hasta final del periodo ordinario de sesiones. O sea que si no sale esta semana, porque lo que se había dicho es que iba a salir esta semana, entonces sí se convierte en un escenario muy real. Y bueno, es una posibilidad. La verdad, aquí quienes sepan de leyes que nos ayuden, ¿no? Comentando ahí también si es posible esto, ¿no? Porque en el mes de junio, ese ya no se puede, julio, ya no se puede cambiar la ley. O sea, la ley dice que 90 días antes de que inicie el proceso electoral ya no puede haber cambios. Entonces, si se promulga la ley un día antes de este plazo, pues ya queda vigente esa ley. O sea, ya no se puede tocar, ya no se puede echar para atrás. Esas son las reglas del juego. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, pues sí es una posibilidad, es una estrategia. Pues bueno, yo no lo vería mala, sobre todo tomando en cuenta que se vienen las controversias y sí, la verdad es que la Corte está inclinada hacia ese lado. Ya sabemos, Norma Piña ya se mueve en esa dirección. Pero pues yo creo que esta semana va a ser definitoria. Yo no sé si llegaron a hablar de este tema, como dices tú, ahí propio de Adán Augusto con Ricardo Monreal. Pero pues vamos a esperar, porque lo que se había adelantado es que esta semana sesionaban las comisiones, se le daba máxima difusión y bajaba al pleno para ser finalmente avalada. Solo falta un punto en lo particular, que es el asunto de la transferencia de votos, repartición, como le quieran decir. Y ya una vez votado eso, queda listo el plan B. Pues vamos a ver qué pasa, pero sí, súper interesante, ¿no? Lo que podría estar sucediendo. Bueno, vamos a otro tema, Mauricio. Fíjate que Aeromar al borde ahora sí de la quiebra. El día de hoy mencionan, ¿no?, que todos los aviones de Aeromar se encuentran ahorita en tierra, y que porque pues sencillamente ya aquí saca este columnista toda la Darío Celis, a ver, ponle. Toda la flota de Aeromar, dice, en tierra, ¿no? Ahorita no está volando. Y aquí vemos todos, finalmente, los aviones. No tenía muchos, tenía como 5 o 6. Pero creo que ahorita ya fueron requisados 3 aviones de parte de arrendatarios. Y bueno, 2 más estarían después bajo el control de la Marina, porque les habrían dado a Aeromar, Mauricio, hasta el miércoles allá en la Marina, para que pagaran sus deudas, en particular los impuestos que deben. Entonces le habían ya dado un ultimátum, está vigente, y bueno, pues parece que no van a pagar. Porque también la última oportunidad fue que fuera comprada Aeromar por una inversionista brasileño, que tiene una empresa que se llama Nela. Entonces ese era el interés, nada más que este inversionista brasileño se desapareció por completo, se desentendió también, a pesar de que Aeromar ya estaba hasta cambiando su página de internet para poner Aeromar by Nela, una cosa así, pero bueno, al final no llegó, y entonces se va a cumplir, Mauricio, el plazo pasado mañana que le impuso la Marina. Y bueno, a partir de hoy, ya repito, los que arrendan los aviones de Aeromar fueron, creo que un tribunal incluso le embargó 3 aviones ya, y ya se quedó, Mauricio, en tierra. Otra aerolínea quebrada, precisamente por no pagar impuestos. Les sucedió lo mismo a Interjet. Seguramente estaban esperando que les condonaran los impuestos, pero pues no pasó esto y quebraron. Sí, se ve que en los últimos años, sobre todo con la salida de Mexicana,
empezó a crecer este negocio de las aerolíneas, empezaron a crecer estas aerolíneas, pero en un mercado muy manoseado y con una estrategia muy manipulada por parte del gobierno, con estos beneficios adicionales, ayudas, igual y probablemente con los todos estos trámites y todo lo que tienen que hacer para mantener vigente las aerolíneas. Y entonces cuando llega ya el gobierno del presidente, cuando ya empieza a poner orden en este mercado de las aerolíneas, pues empiezan ya a surgir los problemas, ¿no? Que eran negocios que no se podían sostener, o sea, que estaban subsidiados realmente por el gobierno, no eran realmente negocios, no era un modelo rentable de negocios, y entonces empiezan a caer. Y obviamente las que estaban más consolidadas, como el caso de Aeroméxico, pues empieza a tambalear. Finalmente también Aeroméxico cayó en esta situación. Si no es porque lo rescatan fondos internacionales, también Aeroméxico estaríamos hablando de una situación similar. Evidentemente al gobierno y al país no le conviene que tengamos estos problemas con las aerolíneas, pero pues es que tampoco pueden seguir siendo subsidiadas por el gobierno. O sea, son negocios que crecieron así, de manera, pues de mala manera. Entonces, por eso yo creo que el presidente ahora habla de la nueva aerolínea, o sea, porque hay que fortalecer ya la oferta de las aerolíneas. Habla del asunto del cabotaje, sobre esta participación de las empresas extranjeras ya en los destinos nacionales, porque esto tiene que obligar a las empresas mexicanas, entre comillas mexicanas, porque ya también son dueñas de fondos internacionales, pero vaya, obliga a las empresas a mejorar su modelo de negocios, a mejorar sus aeronaves, tener aeronaves modernas, a mejorar su esquema de precios, su esquema de servicios, finalmente que sean competitivas y que sean empresas rentables, porque pues no, básicamente estábamos viviendo una gran simulación en el sistema aéreo con esto que nos estamos dando cuenta, porque ¿cómo es posible que ya hayan caído dos empresas de estas empresas de estas aerolíneas en dos años, 3 años? Y por lo mismo, o sea, porque el negocio, si pagaban impuestos, ¿no?, al SAT, si pagaban los impuestos que les correspondía por usar los aeropuertos y demás, y la gasolina y todo eso, pues ya no era negocio. Pues entonces no era negocio como lo estaban haciendo. Y pues no puede seguir así. O sea, es algo que este cambio pues se está sintiendo, ¿no? No le gusta a los dueños de las aerolíneas porque ganan menos, pues sí, tienen que ser más competitivos, pero también se tenía que hacer. Las cosas tenían que cambiar.